Bienvenidos a Cómo Soy. Conversaciones privadas y en profundidad con los mejores profesionales del mundo de la salud integrativa. Somos dos intensas con muy diferentes. Sí, intensas distintas, sí. Es muy loco. Yo soy intensa con mucha necesidad de orden. Exacto. Si no me vuelvo Exacto. loca. Yo soy intensa desde el caos y entonces no puedo ser la experta de hábitos saludables y no había mejor persona que tú para hacer un reto que a veces cuando me contáis lo de los hábitos yo hasta me cuesta conectar, pero después es que hay hábitos que ya los tenemos intrínsecos, Sí. que ya vamos a analizar por qué los tienes o los tengo, que también pueden ayudar a ver a la gente, ¿no? Si es más del team bet y necesitan tanto orden en su vida o eso les estresa y les va mejor ir a salto de mata. Salto de mata en general no nos va bien a nadie, ir, con lo cual hoy vas a poner un poco de orden a nuestra vida y eso lo necesitamos todos. Y hay una cosa que tenemos en común, que es el tiempo. O sea, los hábitos saludables los hemos ido ganando con el tiempo y esto es básico, que es una maratón. Yo a mi manera y tú a la tuya, pero poco a poco, paso a paso. Porque de hoy para mañana no se consigue nada. Se consigue un burnout como una catedral. Y esto es lo que la gente... Esto es lo que hay que cuando transmitimos tantos consejos de salud y reivindicamos esa imperfección, lo que estamos pidiendo es hazlo poco a poco, por favor. No intentes hacer los cambios de golpe. Bueno, es que no sé ni cómo tiene estómago la gente a veces para decir, pues todo lo que han dicho lo implemento. Tampoco hay yo creo, una vocación clara de precipitarse. Es, hostia, he conocido este mundo, me está flipando, lo hago todo de golpe. Entonces, bueno, nadie es culpable, ¿no?, de querer hacer el cambio porque dices, hostia, ahora o nunca, pero bueno. También hay gente con una personalidad que es más... obsesiva. Yo soy cuadradita, pues es más de este tipo, aunque yo no sea una personalidad A, que ahí sí que tienen que ir con un poquito de cuidado en qué se exigen, qué se piden, en cuánto tiempo y notar si hay una vueltita de tuerca de más. Que eso pasaría por estar en contacto con el cuerpo, que es algo de lo que vamos a hablar. Porque para mí el cuerpo es súper importante en la identidad. Porque si empezamos a hablar de cómo tener hábitos más saludables, hay un punto que es pura psicología. Sí. O sea, yo soy antropóloga, pero hay una base psicológica muy importante en crear hábitos saludables y el punto de partida es distinguir entre motivaciones intrínsecas y extrínsecas. ¿Qué es eso? Cuenta eso. Vale, las motivaciones intrínsecas son las que parten de ti y las extrínsecas son las que vienen dadas de fuera, de la sociedad, de tu grupo social, familiar, etc. Lo que necesitamos es partir de motivaciones intrínsecas, es decir, que lo que vayas a hacer te haga realmente muchísima ilusión, estés muy motivada, estés alineada con tus valores, etcétera, etcétera. Porque todo esto no es que vaya con una ilusión inmensa y entonces el universo te responde, que esto también pasa. Yo no sé si has visto en TikTok todos estos vídeos de manifestación, tal. Lo que quiero, lo deseo muy fuerte y entonces ocurre. No, suerte que no tengo TikTok. Pues hay una ola de gente que cree en la manifestación que no está mal, utilízalo si te sirve. Pero ¿desde dónde estoy dices hablando de desearlo de verdad? Entonces? Claro, no estoy hablando de esta parte más mística, sino de pura psicología que está estudiado, que es científico. Bueno, lo que te mueve a ti. ¿Qué te mueve a ti? Independientemente del contexto que ahora nos lo contarás, ¿no? Sí. ¿Cuánto presiona el contexto para que tu deseo no pueda ser? ¿Y qué pasa? Que yo te puedo explicar esto de la diferenciación entre intrínseco y extrínseco. En la teoría queda muy claro, pero luego el ser humano no es una isla. Entonces, yo como distingo como individuo lo que es mío, lo que me viene de mi padre que me contó, lo que viene de mi clase social, lo que viene de mi género, lo que viene del momento histórico, ¿no? Que serían como los ¿Sirve grandes saberlo? Sí, sirve saberlo. Yo creo que sí. O sea, como antropóloga te diría que la reflexión inicial tendría que venir un poco de aquí. O sea, que sacaras un poco lo que no es tuyo propiamente. Por ejemplo, en cuestiones de género, ¿qué parte es tuyo y qué parte es motivación estética social? Que no significa que lo puedas resolver, ¿eh? Significa que por lo menos lo reflexiones antes de ponerte a bajar qué hábitos quiero en mi vida, qué hábitos saludables. Que pares un momento y pienses. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de los hombres y en el caso del momento histórico en el que estamos viviendo con el estoicismo.
El estoicismo a mí me encanta, cuidado. Y además es la base de la psicología cognitivo-conductual, que es la que yo sigo, y en terapia es la que me hacen. A ver, cuenta un poco. Que el estoicismo es la base de la psicología. Sí, conductual. Ellis, que era el psicólogo que creó la rama de psicología cognitiva conductual, se basó mucho en los preceptos del estoicismo, en algo como tan básico como que tiene que haber un espacio entre lo que te ha pasado y la respuesta emocional que tú le das, o la respuesta que vas a darle. Un espacio donde, bueno, frena, respira, y ahí, a partir de ahí, puedes crear distintos... puedes explicártelo de otra manera distinta, que es lo que intenta el psicólogo, que te expliques tú lo que te haya pasado de otra manera más sana. Entonces, esto del estoicismo sí que me parece bien, el estoicismo a mí me encanta. En un momento complicado de mi vida, yo pensé, necesito algo más para superar todo esto, y yo me fui al estoicismo. Porque era el estoicismo o religiosidad. Y como religiosidad no encajaba con mis valores en ese momento, además, fue estoicismo. Estuve leyendo sobre el tema y me encantó. Pero ¿qué me encontré yo? Que en este momento histórico y en un género determinado, el estoicismo significa las duchas de agua fría, despertarse a las 5 de la mañana, la obsesión con el ejercicio de fuerza, que el ejercicio de fuerza está bien, ¿eh? Es el haber creado esta imagen cuadrada de la que no puedes salir, y que esto es el estoicismo actualmente. Y lo que estás diciendo es... Plantéatelo. El ¿Es reto eso de lo que quieres? distinguir, ¿lo quieres o has entrado en un marco Exacto. que es verdad que te acoge, ¿no? Porque todos necesitamos una tribu de pertenencia y un club. Y te da un sentido, Y claro te da que un sí. sentido y Total. un propósito Sí, de sí, vida. sí, sí, sí. Y oye, si es vía el estoicismo, que todos estos hombres sobre todo han encontrado un patrón en un momento en que el feminismo y el contexto histórico ha cambiado tanto y había cierta crisis de masculinidad, y eso ha hecho, las duchas frías da igual, pero eso ha hecho que se cuiden más, está bien, ¿no? Lo que pasa es que quizá alguien lo abandonará por el camino porque no lo quería intrínsecamente. Por ejemplo, o te puede aportar cosas que realmente no están asociadas con tu manera de ser real. O sea, para mí hay una parte que es conecta de alguna manera con tu esencia. Y tu coherencia. Sí, coherencia con tus valores, que es algo que mucha gente no se ha planteado. Antes de ver en qué tribu estoy. Claro. Que yo súper a favor de conectar con distintas tribus y que además tengas distintas identidades, ¿eh? y que las disfrutes. Pero por lo menos eso, reflexiónalo. Desde el género, desde la clase social. Mira, de clase social, por ejemplo, los CEOs, no sé tú, pero los CEOs tenéis esa imagen, por lo menos en LinkedIn, ¿no? De me he levantado a las 5 de la mañana, que también va muy en línea con el estoicismo, y ya me he hecho la ducha de agua fría, ya he hecho el ejercicio, ahora voy a meditar, ahora voy a hacer el journaling, ahora no sé qué, y se ponen luego a trabajar a las 9 y tienen toda esa morning routine que se llama. Eso es muy de una clase determinada. Y además te diría que no todos los CEOs, porque un CEO, me puedo imaginar también un CEO de 50 años fumador, que todo esto le da absolutamente igual, pero hay un CEO muy determinado, muy tecnológico, que está muy en redes sociales, que se adscribe mucho a esta idea. ¿Está mal? No, pero por lo menos plantéatelo primero, si lo quieres o no lo quieres, por qué lo quieres y dónde te va a llevar. Bueno, porque quizás estás puteadísimo levantándote a las 5 de la mañana al borde de un burnout, pero esto lo asocias con ser un empresario de éxito. Sí. Por ejemplo, la idea de éxito es básica. O sea, ¿qué sería para ti el éxito? Porque no tiene por qué ser lo que dice, perdone, pero es el cuadro en el que estamos, el capitalismo. No tiene por qué ser un éxito económico, no tiene por qué ser un éxito productivo, no tiene por qué ser un éxito material. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, aunque sea muy difícil, porque estamos socializados de esta manera y es lo normal en el ser humano, para nada apuesto por el individuo solo. O sea, con lo de esto de el ser humano no es una isla, no es una crítica, está muy bien que estemos entrelazados entre nosotros, pero intenta separar un poco el grano de la paja. Es guay eso, y llegar a ti. Que empieces hablando de identidad. Sí. Para hablar de hábitos saludables, Sí. en plan, quién Sí. soy, qué quiero de verdad, Claro. qué del contexto me ha hecho cambiar mi vida. Sí. El contexto, claro, es el barrio en el que vives, ¿no? Todo. Me acuerdo en el libro que escribí hace unos años que hablaba de tu código postal
marca muchísimo más. va que a lo- marcar que la tu gente vida, piensa. y hay veces que Sí. no lo puedes cambiar, el código postal, No, hay ni dónde vives, ni si vives cerca de la naturaleza o no, o cerca de un supermercado, hipermercado, donde venden comida ultraprocesada y no un mercado, y no tienes un gimnasio cerca, y hay cosas que sí las podemos cambiar, ¿eh? Cómo te desplazas sí. es algo que podemos cambiar, ¿no? Por ejemplo, es como no andas en todo el día, bueno, seguro que podrías Siempre hay un hacer más margen. NEAT. Pero yo lo que no quiero es que la gente se sienta culpable. Porque, por ejemplo, la clase social es un marco a veces muy rígido. Aunque creamos en el ascensor social y que podemos que cambiar de clase, etcétera, etcétera, realmente es un marco muy rígido que puede marcar el tipo de alimentación que compras, si tienes acceso al gimnasio o no, etcétera, etcétera. Pero bueno, si quieres volvemos a lo de la identidad, porque yo lo que recomiendo mucho es un ejercicio determinado. Porque claro, si te digo, conecta con tus valores, quién eres en realidad, entre que mucha gente no lo ha pensado y que esto es súper abstracto, Sí, sí. Es hay como que... cuando nos dicen hacer un DAFO en la empresa, digo, más o menos ya sé, No. ya sé por dónde voy. No. Pero tú sí que nos harás hacer un poco el El ejercicio. de plasmarlo en Sí, el papel, ¿eh? sí. A mí me gusta mucho que las cosas queden por escrito. Y además juntar la parte mental con la corporal, porque un ejercicio por escrito sería como muy cognitivo. Ah, vale, voy a escribir, ok, pero yo quiero más, yo quiero que te entregues al ejercicio de alguna manera. Entonces, que realmente te reserves un tiempo para ti, para disfrutarte, que no te molesten, que no haya nadie en casa, donde puedas escribir tranquilamente cómo sería tu yo ideal, con qué identidad realmente te sientes en línea. No puedes estar muy lejos con la identidad actual, porque milagros no se pueden hacer y lo que hemos dicho del tiempo y pasito a pasito. Pero cómo te gustaría verte, a qué le das tu importancia, porque a partir de ahí verás si es realista o no, si es lógico o no. A mí me gusta mucho que sea con esta idea del storytelling. Crea una historieta donde sea un día en tu vida ideal. Y te estás ahí un rato, de verdad. Y además, mientras escribes, quiero que sientas tu cuerpo. Porque no es solo estoy escribiendo, qué palo de ejercicio, qué palo hace el DAFO. No, Primero, escribir con el foco puesto a hábitos, ¿eh? A cómo quieres que sea tu vida. sí. A ver, saldrán hábitos porque saldrá qué haces en tu día a día, por ejemplo. Tu identidad y lo que haces está muy unido. No es lo que decimos en LinkedIn, lo que somos, es lo que hacemos realmente. Entonces, como tú estarás escribiendo ese día, cómo eres, cómo te sientes, qué estás haciendo, con quién estás hablando, quién está alrededor, invéntate la historieta lo más amplia posible. Y tú dices, cuando estás escribiendo, a mí me gusta levantarme, por ejemplo, Y bailar. y bailar. No, a mí no me gusta levantarme y bailar. No, No, pero pero vale, pero ostras, la sensación que tengo sí, cuando sé que aquel día habrá deporte, por ejemplo, en mi vida, y cómo salgo enchufadísima, y lo que me da el post-entreno, que las tengo endorfinas. un subidón que me como el mundo. Eso Sientes. propones exacto. Sí. O sea, eso propones escribirlo, pero sobre todo, ¿qué sientes cuando Sí. lo estás escribiendo? Sí, es que estamos muy desconectados del cuerpo y a veces el cuerpo es el que tiene la respuesta de hacia dónde tienes que ir. Entonces, mientras tú escribes, tienes que ver cómo te sientes. Si respiras amplio, se te expande el pecho, es por ahí. Si te pasa lo contrario y te estás como contrayendo, hay que siento por aquí una angustia, hay que no sé qué, eso es que no es por ahí. Es que te estás inventando una historieta que realmente no eres tú. O sea, hay que escribir y ver dónde vibras. Sí. Y ¿Dónde lo estás sintiendo? Para la gente que sea un poco, voy a decir una cosita, un poco energética, sientes que la energía fluye, que estás bien, que estás ahí, o que no, o que la energía se te ha quedado contraída. Eso para gente que haga yoga y meditación lo entenderá. Bueno, ahora perfectamente. estamos muy puestas con muchos episodios sobre la energía, sobre todo sexual femenina, porque hablamos mucho a mujeres aquí. Vale, ahí te voy a dar yo un tip para el ejercicio que no es para todas las mujeres, pero si conectas con eso yo recomiendo muchísimo, porque has dicho, yo de bailar no soy, porque digo, bueno, siéntelo, bailalo, vale, no todo el mundo es de bailar, pero hay otra manera que sería de sentirlo en el cuerpo a través de la energía sexual.
Si te gusta conectar con esta energía, yo te diría que estuvieras mientras escribes o incluso un poco antes para ponerte a escribir con otro mood, que te pusieras a hacer tus ejercicios, no son de Kegel, que te pusieras a jugar con tu suelo pélvico, que te pusieras a moverlo, que empezaras a sentir cómo se activa, ¿no? Y en el momento en que sientes cómo se activa, la puedes ir subiendo realmente. No vas a tener un orgasmo, bueno, si quieres tenerlo, lo tienes, pero empieza a vivir cómo sube esa energía, si sabes hacerlo y si puedes hacerlo. Yo lo recomendaría muchísimo, y no solo para este ejercicio, sino para tu vida en general. Que no sea mental, Beth. No, O no sea, es hay mental, no lo es sé, pero Beth, a físico. veces hay que poner la intención, ¿no? Un poco. Bueno, estoy tienes que escribiendo saber y dónde a la ir. vez que quiero remover la energía y Sí, subirla. la vas subiendo con hay la un momento que respiración. tienes que pensar que el pensamiento apoye la visualización, ¿no? Porque Bueno, es algo... lo y más después quizá el importante, cuerpo ya habla, ¿eh? Solo. lo más importante es que te lo permitas. Que no digas, ay, qué cosa más rara estoy haciendo. No, claro. No, que te permitas estar ahí, notar incluso un poquito de calor, notar cómo se mueve, notar cómo se amplía y de aquí incluso notar cómo sube. Y aquí puedes subir hasta donde sea, ¿no? Puedes subir hasta el pecho, puedes subir más arriba, te puede como salir por la boca, depende. Pues que aproveches eso, que da muchísima fuerza y muchísima fuerza creativa, y desde ahí escribe cómo quieres ser. Cómo te imaginas en el próximo año, en los próximos 5 años, ese ejercicio de fantasía y de dejarte A llevar. ver, ¿por qué tenemos que ir a Pinterest para ponerle Ah, imagen? otra manera sería, no, es que yo escribir, no, es que yo, esto que estás contando, la energía sexual, no, aquí hay tips para todas. Puedes hacer un collage con las revistas que tengas en casa, puedes Ay, recortar, lo hacía de pequeña yo esto. pues eso, Tía, me hacía tan feliz hacer es collages. que de eso He va. hecho tantos collages de estos, no te puedes imaginar dónde deben estar, ¿eh? De eso va, de que te Ahí diviertas con el recortaba ejercicio. y hacía mi storytelling Sí, con imágenes de revistas de lo que quería. pues es que Y vete tú a saber qué mujeres y qué platazos de fruta claro. debía recortar. En las revistas hay un poco de peligro, ¿eh? Claro. Cuidado mucho, con mucho, eso. Mucho. Pero A mí me jodieron un poco, las revistas que estaban en casa de mis padres. ya me imagino. Pero si coges un cuerpo-mente, que por ejemplo hay muchas mujeres como tranquilas, como ya es el rollo que le ponen a la revista, como mirando hacia el futuro, pues ahí te puede Es muy quizás servir un inspirador, poco sí, más. te puede motivar por ahí, ¿no? Sí. Y Y por luego, eso decías lo de entrar en Pinterest, ¿no? sí, en Pinterest muchísimo. Yo ahora estoy en Pinterest porque quiero cambiar mi manera de vestir y claro, lo primero es, voy a ver. Y entras ahí, ves a otras mujeres, cómo lo hacen, etcétera, etcétera. Y también puedes utilizar Canva. O sea, si eres más visual, hazlo así y haz un collage, que además el collage, si luego lo tienes siempre listo en la nevera, en algún sitio que lo puedas ver, mejor que mejor. Te espero en comosoy.es o comets.cat para comentar este episodio y participar de los retos mensuales que hacemos en comunidad. Como siempre, te invito a descubrir Como Foods, nuestra línea de productos saludables, Academia Soy Pro, nuestra plataforma de programas para profesionales de la salud, y la consulta de Soy Como, nuestra consulta médica y nutricional, donde encontrarás grandes profesionales del mundo de la medicina integrativa para guiarte en tu proceso de sanación.